Cordial saludo a todos los presentes. Hoy quiero iniciar con una frase que es de una de los líderes y célebres que más admiro desde la parte sociológica y él es Karl Marx. Hoy que estamos viviendo una gran crisis a nivel social en el mundo, él diría, la peor lucha es la que no se hace. Este es un llamado a la acción, a no rendirnos y ser constantes en la búsqueda de la justicia social y la realización personal. La estructura de este debate eh, consta de una presentación inicial, acompañado de una argumentación, seguido de una refutación y por último unas conclusiones. Los roles en este debate son como moderador, quien les habla, Luis Becerra, y los ponentes principales, Jessica Macías, y al igual de la contraparte y en las conclusiones ratifico mi participación. En la introducción, hoy en el presente ejercicio nos reunimos para debatir tres enfoques teóricos muy importantes como lo son la lucha de clases de Karl Marx, el conflicto de consolidación de George Simmels y finalmente la función de conflictos de Lewis Coser. Cada uno de los proponentes presentará su propia apreciación sobre cómo el conflicto influye en las sociedades y sus relaciones sociales. Al finalizar cada visión, cada uno presentará sus críticas de refutación donde nosotros responderemos a los interrogantes de los demás compañeros según su autor. Dentro de la presentación de argumentos que iniciará la compañera Jessica, ella es la ponente número 2 y nos hablará de el tema de roles en la lucha de clases por Karl Marx. Compañera, Buenas noches, compañeros. Sí, buenas noches. Mi nombre es Jessica. Voy a hablarles sobre la lucha de el filósofo y sociólogo alemán Georg Smil. Georg Smil nos dice que la lucha es una forma de socialización, ¿no? Pero los hechos propiamente disociadores son la causa de la lucha. ¿Cuáles son estos hechos? El odio, la envidia, la necesidad y la apetencia. Pero Simel también nos dice que la lucha no es solo algo negativo o destructivo, sino una forma fundamental de la relación social. En este capítulo, él explica que el conflicto también une, porque al enfrentarnos con otros reconocemos su existencia y la muestra de una misma sociedad. Simel muestra que los conflictos cumplen una función positiva, que ayudan a liberar tensiones, que corrigen injusticias y que generan cambios. Gracias a ellos, los grupos se fortalecen, eh, las normas se ajustan, en lugar de destruir, el conflicto puede renovar y dar equilibrio al orden social. Además, no todos los conflictos son iguales. Algunos buscan eliminar al otro, mientras que otros se canalizan por medio de reglas, como en la política, el derecho o incluso el deporte. Estas formas civilizadas permiten que la lucha se convierta en un diálogo y transformación, no en violencia. En conclusión, para Simmel, una sociedad sin conflicto sería una sociedad muerta. La lucha es necesaria porque mantiene viva la socialización, impulsa el cambio y reafirma los vínculos que nos conectan incluso en medio de la diferencia. Ese es como mi muchas gracias, argumento compañera. De acuerdo al enfoque, bueno, en el enfoque de Coser, las funciones del conflicto, el ponente 3 quien les habla, Luis Becerra, y de acuerdo a la lectura de Serrano y Raúl 2016, nos indica que el conflicto social ya no es una lucha de clases, que al contrario es una búsqueda de reconocimiento, de respeto a la dignidad. Un ejemplo en particular y muy cercano a nosotros es la cultura indígena, donde cada uno de ellos defiende sus raíces, su lengua, sus costumbres, su territorio, y la que comúnmente ellos piden a diario es que se les respete y se les deje vivir conforme a su cultura, a sus costumbres, que no sean más desplazados, que no sean excluidos y silenciados. Lo que nos da a entender que el conflicto es también cultura y política. Aquí toca lo más profundo del ser humano, que es su identidad y los derechos humanos individuales y colectivos, buscando proteger
de la discriminación y asegurando la participación dentro de las decisiones que les afectan, tanto afectiva como colectiva e individualmente. Mientras una voz sea callada o callen a cada manifestación donde se defienden la identidad y las raíces de sus culturas, pues el conflicto va a estar presente, ya que el verdadero progreso no se mide en que las personas guarden silencio. Por el contrario, se busca que la sociedad pueda expresarse y al mismo tiempo pueda escuchar con respeto, y lo más importante es mirar las diferencias sin vulnerar a nadie, ya que los conflictos siempre van a estar en el día a día de cada uno de nosotros. Teníamos el enfoque de Mars, sino que hemos tenido problemas con la compañera Angélica Herrera. Sí, vamos a seguir con la parte de refutación, con la parte de refutación y no sé, la compañera Jessica, si tienes algo que refutar de acuerdo a alguna biografía de algún autor. Eh, no, compañero, solo pues decir de lo que acabaste de hablar ahorita con respecto al conflicto. Decir que los conflictos pues son necesarios para la socialización. Se dan porque se busca una solución a las diferentes problemáticas o luchas que presentan, como dijiste, en el caso de los pueblos indígenas. Asimismo, lo presentan otros movimientos sociales en nuestro país. Entonces, es importante, y como lo dice Simmel, ¿no? Que la lucha no es un fracaso del orden social, sino una condición necesaria para su dinamismo y evolución, ¿no? Dice que las tensiones, oposiciones e intereses contrarios son parte esencial de la vida social porque permite que los vínculos se redefinan constantemente. En resumen, el conflicto también es una convivencia y comprenderlo así nos ayuda a entender cómo las sociedades cambian y se mantienen unidas al mismo tiempo. Eso sería Aporte. mi aporte, Perfecto, compañero. compañera. Muy bien. Yo hago una refutación tanto de Coser contra Marx en esta ponencia número 3 que me compete. La refutación que hago de Coser contra Marx es que el conflicto puede ser una herramienta de cambio social, porque ayuda a transformar estructuras y resolver tensiones, como en los movimientos, los derechos civiles. Sin embargo, cuando se alcanzan niveles extremos como en la guerra o crisis política, sus efectos pueden ser más destructivos que beneficiosos. ¿Sí? Coser planteaba que el conflicto debe manejarse de forma donde sus efectos negativos se reduzcan, pero en situaciones extremas es difícil de lograr, pues porque no existe un equilibrio entre sus beneficios y consecuencias destructivas. Pasamos a la siguiente sesión, que es la sesión de preguntas. Sí, tenemos unas preguntas de acuerdo a la guía de trabajo en esta tarea 3, donde nos preguntan lo siguiente, ya le damos la imagen. De acuerdo a Mars, compañera Jessica, ¿qué preguntas tendrías de resolver? Compañero, yo tengo las preguntas de Simmel. De Simmel, perdón, perdona. Eh, Sí, de Simmel, sí, de George sí, Simmel. mire, ujú, sí. Sí, señora. Bueno, las preguntas que teníamos en la guía era, ¿cómo puede el conflicto actuar como un proceso de socialización que fortalece las relaciones y cohesiona grupos sociales? Bueno, Eso. el conflicto, según George Simmel, no es solo una fuerza destructiva, ¿no? También puede ser una forma de socialización. Esto ocurre ¿por qué? Porque al enfrentarse los individuos o grupos reconocen su interdependencia, definen posiciones y reafirman valores comunes. La lucha crea contacto, comunicación y un sentido de pertenencia que paradójicamente fortalece los lazos sociales. El conflicto además contribuye a la integración social cuando existe un marco de respeto o reglas compartidas. Por ejemplo, en discusiones democráticas, en, en la competencia sana entre organizaciones o movimientos sociales que debaten es por un bien común, ¿cierto? En esos casos, el enfrentamiento canaliza tensiones, renueva vínculos y refuerza la identidad colectiva.
Esa sería como la primera pregunta. Tenemos una segunda pregunta que es, bueno, di la pregunta y la respuesta de la primera. Ahora voy a dar la Perfecto. segunda pregunta. Es, ¿en qué situaciones el conflicto contribuye a la integración social y cuándo puede ser un factor de desintegración? Bueno, la respuesta. El conflicto puede volverse factor de desintegración cuando se rompe el reconocimiento mutuo o desaparecen los límites éticos que lo regulan. En esas situaciones, la lucha deja de ser una interacción constructiva y se transforma en violencia, en exclusión o fragmentación del grupo. Para Simmel, el conflicto fortalece la sociedad cuando permite el diálogo y la regulación de diferencias, pero la destruye cuando se absolutiza y elimina toda posibilidad de acuerdo o de empatía. Esas serían las respuestas a las preguntas, compañero. Perfecto, compañera, muy bien por su apreciación. Respecto a Coser, que me compete a mí, la primera pregunta, ¿cuáles son las funciones positivas del conflicto en las sociedades y cómo contribuyen al equilibrio social? Podríamos decir, y de acuerdo a las lecturas y lo que recomienda Lewis Coser, es que el conflicto tiene funciones positivas en la sociedad, como la innovación, la integración grupal y la función de válvulas de escape al expresar el descontento y desafiar las normas establecidas a través del conflicto, lo cual puede prevenir el estancamiento social, fomentar la creatividad, reafirmar la identidad de grupos y fortalecer las fronteras sociales. Respecto a la segunda pregunta, ¿cómo puede el conflicto fortalecer las instituciones y los grupos sociales y bajo qué condiciones podría ser perjudicial? El conflicto puede ser perjudicial si la hostilidad es muy destructiva y no se puede canalizar de una manera adecuada, lo que conllevaría a la desintegración o al uso de la violencia extrema. En lugar de resolver los problemas de manera constructiva, el conflicto expresa resentimiento y descontento y puede ser agresivo de una manera desmedida. Estas son las problemáticas que se pueden generar respecto al tema perjudicial, porque como puede ser positivo, puede ser negativo, y viéndolo en cada una de las lecturas que pues se pudieron trabajar en esta fase 3, en esta tarea 3, respecto a Marx, a Simmel y al mismo Coser, a ello, pues hemos escuchado las diferentes perspectivas por parte de cada uno de los ponentes principales, ¿sí? Estando la compañera Jessica, la compañera Angélica y quien les habla Luis Becerra, vemos que el conflicto en la sociedad respecto a Marx promueve la lucha de clases donde se impulsan los cambios sociales. Respecto a Simmel, argumenta que el conflicto es una herramienta fundamental del socialismo. Y respecto a Coser, destaca las funciones positivas del conflicto para lograr un equilibrio social. Resumiendo, ya para terminar, cada enfoque tiene sus límites y la naturaleza del conflicto, y esto sigue siendo un tema de debate muy complejo. Es importante reconocer que el conflicto tiene aspectos positivos como negativos. Esto va dependiendo más que todo cómo se maneje el contexto y en cómo puede ocurrir una identidad de cambio en las diferentes luchas. Le agradecemos su participación, respetando cada uno de los enfoques, a los compañeros que debatieron el día de hoy. A todos muchas gracias y nos encontraremos en una próxima, compañera. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias, gracias, compañero, igualmente. Hasta luego. Hasta luego.